y vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 22. Esta es la última conferencia sobre la serie La fe que vence al mundo. Es la séptima y última conferencia donde hemos hasta este momento analizado que el cristiano que es nacido de nuevo vence al mundo. Vuelvo a repetir, el cristiano que es verdaderamente nacido de nuevo vence al mundo. Así lo dice 1 Juan 5 del 1 al 4, todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo. Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Jesús dijo, no les he dado un espíritu de cobardía para que vivan en temor, en derrota, en frustración, en ansiedad, en amargura, con problemas mentales, con problemas físicos. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que disfruten, para que comprendan, para que me conozcan y entiendan que yo soy Dios. Para que la corta vida que tú tienes en este mundo puedas disfrutar los pocos años que tenemos, ya que la tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos. La tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos, durmiendo en la cama. Y tenemos solo 2/3 partes de las cuales nos quedan muy pocas horas para vivir para Él y para conocer. Y Dios quiere que entendamos que tenemos victoria en todo. Dice 1 Corintios 15, gracias sean a Dios que nos lleva de victoria en Cristo Jesús. Y de todos los problemas que enfrentemos, no importa la característica de tu problema, no importa que sea divorcio, no importa que sea viudez, no importa que sea una quiebra de una compañía, no importa que hayas caído, no importa el problema en que te encuentres o hayas atravesado, hay victoria. Y hay victoria simplemente porque Jesús vive dentro de ti. Y porque Él te va a sacar adelante, y te va a levantar, y te va a fortalecer, y te va a animar, y te va a poner tus pies sobre la roca, y por cuanto en Él has confiado, no te va a dejar, ni te va a desamparar nunca en toda tu vida. La Biblia dice que tenemos que asimilar esto, creer esto, estar convencidos de esto, para que podamos continuar levantando esa espada que no podemos dejar caer a tierra, esa espada que es la palabra de Dios. Ese espíritu entre nosotros que cada día nos dice, no me causen daño. El pecado, tu pecado, entristece al Espíritu Santo. Tu manera superficial de vivir, tu manera carnal de vivir, entristece al Espíritu Santo. Y eso hace que tu vida espiritual se debilite, se mine, y cada día tengas menos fuerzas para enfrentar los problemas. ¿Por qué? Por tu pecado, porque no eres lleno del Espíritu Santo, porque no estás viviendo una vida abundante. Porque no le das oportunidad a Dios de trabajar a través de tu corazón. La condición es la santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. La santidad es la característica de un hijo de Dios. Anoche le decía a mi esposa que estoy preparando una serie de mensajes tremendos sobre la pornografía, sobre la inmoralidad, que es el ataque más grande en nuestra época en contra de los seres humanos. Y es increíble cómo ha destruido esto, cómo puede ser posible que la gente crea y se distorsione todo el engaño de Satanás para acabar con nosotros moralmente. Romanos 1 es un capítulo dedicado a la inmoralidad, demostrando cómo Dios odia la inmoralidad y cómo Dios nos dice que cualquier persona entregada a la inmoralidad acaba con una mente reprobada. Significa una mente que no va a discernir entre el bien y entre el mal. La Biblia nos muestra pues que esta vida está delante de nosotros, ya sea soledad, ya sea tristeza, ya sea frustración, viudez, divorcio, abandono, en todas las cosas somos más que vencedores. Nadie nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En esta mañana he escogido este tema, la soledad. Quiero hablar en esta mañana sobre la soledad. La soledad, porque es una de las características vitales para poder enfrentar la vida cristiana sin frustración. Viviendo en la soledad.
aprendiendo a vivir en la soledad y pudiendo sacar grandes enseñanzas a través de la soledad. Veamos pues en la vida del apóstol Pablo, en su antesala, en el preámbulo de su ejecución, a un hombre solo, abandonado por sus discípulos, por sus amigos, sin ninguna esperanza física ni material. Lo único que pendía sobre él era sentencia de muerte. Y este hombre abandonado en un calabozo oscuro, tenebroso, frío, húmedo, lleno de ratas, decepcionado por todo lo que había pasado a su alrededor, él que había fundado iglesias, grande misionero de Dios y grande león de Dios, ahí podía decir, Señor, ¿en dónde estás? ¿Por qué quedo solo otra vez? ¿Qué es lo que está pasando? Y en esta condición el apóstol nos escribe estas últimas palabras que en esta mañana van a ser la situación de nuestro estudio. Y vamos pues a leer 2 Timoteo 4, del 9 al 21, para escuchar el último plumazo de la carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Procura pronto venir a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura pronto venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Cuando oímos la palabra soledad, inmediatamente podemos asociarla con dolor, angustia que consume, tristeza muy profunda. Podemos pensar en esta mañana en una persona que se ha quedado sola después de un frustrado romance, o de la que se encuentra encerrada detrás de una prisión, o del soldado que deja toda la familia detrás para ir a una guerra, para pelear por su país o por su continente, o de la mujer que ha enviudado y que ha estado acostumbrada durante tantos años a amar profundamente a su esposa y de la noche a la mañana se queda absolutamente sola o absolutamente solo. Todas estas personas pueden entender en este momento cuando mencionamos la palabra soledad. La Biblia nos muestra que el ser humano tiene dos grandes necesidades básicas. Así como es indispensable para nosotros comer y beber, la Biblia dice que es indispensable para nosotros amar y ser amados. Todos los seres humanos necesitamos ser amados por alguien. Y todos los seres humanos necesitamos amar a alguien. Muchos humanos buscan desesperadamente ser amados por alguien, sin entender que esto funciona de una forma reversible. Para que tú puedas ser amado por alguien, tú necesitas antes amar a alguien. Entonces no esperes que la gente o encontrar una persona que te ame cuando en ti no existe la capacidad de amar. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a comenzar a funcionar y a encontrar en la vida que lo que nosotros sembramos es lo que vamos a recoger. Tú quieres que tu negocio prospere, comienza a dar. ¿Quieres tener tiempo para servir a Dios? Comienza a darle más de tu tiempo a Dios. ¿Quieres llegar a una iglesia donde muchos dicen, pues aquí no encuentro amor? Es que tú no vas a la iglesia a buscar que te den,
vas a la iglesia a dar a alguien, a buscar a la salida una cara triste, a una persona que está sentada junto a ti, que tal vez anoche enviudó, o tal vez anoche el marido la golpeó o la dejó sola. Y espera a esa persona que una persona amable le ponga el brazo alrededor en su hombro y le diga, ¿qué te pasa esta mañana, Conchita? Te veo triste, ¿en qué te puedo ayudar? Te amo, cuéntame, ábreme tu corazón. Y esa persona necesita todos los días personas que tengan esta caridad y esta compasión. Muchas veces en nuestra carrera de la fe vamos a tener que enfrentar situaciones donde Dios va a permitir que todos y cada uno de nosotros nos quedemos solos en alguna época de nuestra vida. Cuando no haya persona cerca de nuestro lado para consolarnos o infundirnos ese valor que necesitamos para continuar. Todos ustedes, repito, los que han experimentado divorcio, viudez, abandono, soledad, encarcelamiento, hospital, pueden entender qué cosa más tremenda es sentirse solo. Hay veces que la soledad consume el alma. Hay veces que ya no podemos seguir viviendo y como que queremos sacar la mano así en el mar y decir, auxilio, alguien tome mi mano, alguien ámeme por favor. ¿Hay alguien que se preocupa por mí? ¿Hay alguien que me pueda comprender? ¿Hay alguien que pueda aventarme un salvavidas y subirme a bordo? El mundo está lleno de gentes. Y en esta mañana tal vez la persona que está junto a ti, a tu izquierda o a tu derecha, enfrente o atrás, está atravesando esta situación. Este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos registra la época final, repito, de la vida de un hombre de Dios, donde lo encontramos abandonado totalmente por todos sus discípulos y amigos, encerrado en un calabozo romano, oscuro, húmedo, frío y tenebroso. Aquí este hombre no está con un sentido de autolástima ni autocompasión. Las últimas palabras del apóstol Pablo no son, pobre de mí, nadie me quele, nadie me hace caso, ya todos me dejaron con un sentido de lamento y de autolástima. Escuchen, la autolástima y la autocompasión es el enemigo más grande que existe para poder crecer en Cristo. Esto es del diablo. El diablo usa este sentimiento y esta emoción para hundirnos en un pozo de desesperación. Nunca tengas autocompasión ni autolástima por ti, sino que vamos a aprender en esta mañana a vencer estos sentimientos de soledad y a producir a través de la soledad cosas positivas para el crecimiento de nuestra vida cristiana. En primer lugar, vamos a ver las diferentes circunstancias cuando llega la soledad. La soledad nos puede llegar a cualquier momento y en cualquier hora y de diferentes maneras. En primer lugar, la soledad la podemos enfrentar cuando estamos lejos de nuestras amistades o familiares queridos. Dice el versículo 9 y 10. Procura pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo no dice directamente me encuentro solo, pero podemos percibir su soledad a través de sus sentimientos y de las palabras que escribe acerca de las personas que le han abandonado y de las otras que él quisiera volver a ver. ¿Las vería otra vez? Pablo no trata de tener respuesta a esta pregunta, pues solo alimentaría su sentimiento de separación. Solo el médico Lucas estaba con él, todos los demás se habían ido. Y así nosotros, tarde o temprano, vamos a entregar a un hijo, ese muchacho que le cambiaste los pañales, que te sacó canas verdes, que le pagaste la escuela y te dice, me voy a casar o me voy a ir, y se acabó para siempre. Hacen su vida, poco a poco la nueva familia les va haciendo que se olviden de nosotros, poco a poco se olvidan de todas las cosas que les dimos, porque es la ley de la vida. Ya forman su hogar, gracias a Dios por los hijos agradecidos, por los que regresan, por los que hablan, por los que mantienen contacto, pero no todos son así. Y todos tenemos que enfrentar esa esposa que se va, ese esposo que te dice, ya no te quiero, me voy con otra, o la mujer que ya cayó en adulterio con otro hombre y se va y te abandona, o el amigo que era tu amigo y que se va a otro país o se va a otro estado a trabajar. Pero todos nosotros nos enfrentamos a la soledad cuando estamos lejos o amistades queridos se separan de nosotros. En segundo lugar, la soledad puede llegar
cuando nuestra memoria nos trae recuerdos nostálgicos del pasado. Una vez estaba en un campamento de jóvenes allá en Valsequillo, Puebla, y me encontré a una muchacha enfrente de un árbol muy grande, llore, como de 18 años la muchacha. Digo, ¿por qué lloras? Me dice, porque aquí, hermano, aquí mero merengues, exactamente en este árbol que usted ¿ve usted el corazoncito que dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y decía M y L. Y dije, ¿qué es eso? Eso es María y Luis. Luis, ¿sí? ¿Quién es? Dice, pues yo soy María. Y Luis ya se fue, me dice. ¿Y por qué lloras? Dice, porque al enfrentarme a este árbol y ver el corazoncito que él me pintó hace 3 años, vinieron a mi memoria recuerdos nostálgicos, avivaron mis emociones y me puse a llorar. Esta muchacha se estaba haciendo daño innecesariamente. ¿Cuántos de ustedes, por personas del pasado que formaron parte de su vida, sacas una fotografía de una novia que tuviste, un novio que tuviste, o de tu abuela que ya se murió, o de tu padre que ya se murió, y comienzas a ver la foto y comienzas a llorar? ¿Sabes una cosa? Que estás huyendo de la realidad. Esto no es enfrentar la vida realísticamente. Esa persona ya pasó, ya se esfumó, las cenizas ya no arden, ya no forma parte de tu vida. No te atormentes. No te atormentes con recuerdos nostálgicos que solo hieren tus emociones y tus sentimientos. Es bueno tomar una foto y recordar con gozo, por ejemplo, a mi abuelita. Nosotros en la familia queríamos tanto a la abuela que cada vez que la recordamos es con gozo y con risa de sus ocurrencias y de sus chistes, pero nunca con malos recuerdos de ponernos a llorar. ¿Por qué? Porque ya está en el cielo, porque tenemos que ser realistas y porque es huir de la realidad. Entonces, si algún recuerdo del pasado te trae nostalgia que te hace daño, comienza a disciplinar tu mente. Y le dije a esta muchacha, ya no te quedes. Ahí tenía la muchacha media hora llorando. Le dije, ya, olvídate, mira qué bonitas flores. Le dije, mire ese pajarito, mire el avión que va pasando. Huye de eso, aprieta un botón, saca ese pensamiento, bórralo de tu mente y no sigas sufriendo. No te sigas haciendo daño, porque el daño que te haces te afecta, escuchen, físicamente también. Los dolores mentales y del corazón nos pueden también provocar enfermedades físicas como causa de la amargura y de la propia tristeza. Dice aquí en el versículo 16 al 17 que el apóstol Pablo, en sus recuerdos nostálgicos, dice, en mi primera defensa, o sea, recuerda que hace muchos años él se defendió ante el rey romano, ninguno estuvo a su lado, todos le desampararon, no les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. De repente, Pablo, en medio de sus recuerdos nostálgicos, viene el pensamiento de la bondad de Dios. Pero en medio de todas estas cosas, el Señor sí estuvo conmigo. ¿Podrías tú, muchacha que me escuchas, o joven que me escuchas, recordar si en el pasado alguien te falló como novio, como novia, y en ese momento sentiste la paz de Dios, corriste a hincarte en lugar de correr a la botella del tequila, o a la marihuana, o irte con otra mujer, o en una discoteca, corriste a tu cuarto, caíste de rodillas, abriste la Biblia y le dijiste, Padre Santo, tú me has dado, tú me has quitado, consuélame y dame tu paz? Si tú has experimentado esto, podrás en las otras experiencias de la vida recordar lo mismo. El Señor siempre ha estado en mi soledad conmigo. Dichosas y felices las personas en esta mañana, que en esos momentos de soledad, de nostalgia y de tristeza, han experimentado la presencia del Señor en sus corazones. En tercer lugar, la soledad puede llegar también en ciertas épocas del año. Dice el versículo 21, procura venir antes del invierno. ¿Por qué el invierno? Bueno, tal vez sería porque Pablo creía que iba a morir antes del invierno, o tal vez era porque esa época, de una forma particular, hacía a Pablo sentirse más solo. Esto es verdad dentro del mundo de los seres humanos. Se ha comprobado que diferentes épocas del año hacen que diferentes personas se sientan solas. Por ejemplo, las personas que son muy autodestructivas, cuando llega la Navidad, para ellos es fatal, porque les viene tanta nostalgia y tanta tristeza que en Europa la mayor parte de las gentes que se suicidan se quitan la vida en época de Navidad. Lo que para unos significa un árbol, una cena rica, recuerdos bonitos, para otros solo les trae a su corazón recuerdos nostálgicos, destructivos, que los lastiman y los hieren.
A otros, tal vez un aniversario o algún mes donde hubo un cumpleaños de algún ser querido, o épocas o días festivos o semanas que puedan traer a tu vida recuerdos que te puedan lastimar. La soledad puede llegar también en ciertas épocas del año. Y finalmente, cuando nos sentimos olvidados y abandonados. En el versículo 10, Pablo dice que Demas le desamparó amando este mundo. Este cuarto tipo de soledad, todos la hemos experimentado de alguna manera diferente. Pero pocas personas experimentarían amistades o familiares que siempre estén a su lado en todo momento. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Nunca tendrás siempre a tu mamá. Nunca tendrás siempre a tu papá. Nunca tendrás siempre a tus hijos o a tu hija. Nunca tendrás siempre a tu esposo. Nunca tendrás siempre a tu esposa. Nunca tendrás a esa amiga o ese amigo. Todos los hombres y las mujeres, las circunstancias de esta vida son temporales, son transitorias, son de carácter que en cualquier momento desaparecen como la niebla. En cualquier momento te quedas huérfano, en cualquier momento te quedas viudo, en cualquier momento te quedas sin esposo, sin esposa. No hay nada en la vida que dure. Dichosas y felices las personas que tienen a Dios en su corazón. Dichosas y las personas que han experimentado el poder y el amor de Jehová. Vamos a pedir a los diáconos, que a los niños chiquitos no los dejen entrar ya a esta área. Todos estos niños que los cuiden, por favor, que no los dejen entrar a las áreas, los diáconos. Sabiendo, pues, que no vamos a tener a la gente siempre a nuestro alrededor, que nos hace falta, que nos ama, que nos apapacha y que nos consuela, tenemos que recordar que es necesario vivir para Cristo. La única fuerza en este mundo que podrá animarte y fortalecerte en esos tiempos de soledad, en esos tiempos de abandono, en esos tiempos de tristeza, es Jesús. Solo Jesús puede hacerte sentir que te abraza, que te inunda con su amor, que te perdona y que te dice, aquí estoy de una forma invisible, pero manifestada físicamente en tus sentimientos, consolándote, apapachándote y diciéndote, no temas ni tengas miedo, no te dejaré ni te desampararé. Qué horrible es vivir sin Cristo. Qué horrible es vivir sin esta esperanza en la vida. Porque todas estas personas cuando experimentan la soledad, huyen a través del alcohol, van luego y toman la botella, porque necesitan algo que las llene, algo que les haga olvidarse, pero no te das cuenta que el efecto del alcohol baja. Y cuando enfrentas la realidad, es 3 veces más grande la cruda que cuando enfrentaste la irrealidad a través del alcohol. Otros buscan la marihuana, otros se van, pues me voy con otra mujer. ¿Cuánto tiempo crees que te va a llenar esa mujer? ¿Cuánto tiempo crees que una prostituta va a llenar tu corazón y va a llenar solo lo que una esposa y una mujer para Dios puede hacer en tu vida? ¿Tú crees que yéndote con tus amigos de parranda o viviendo de una forma en libertinaje pueda consolar el alma que solo Cristo puede hacer? La Biblia dice, separados de mí, nada podrán hacer. Veamos a continuación lo que la soledad puede hacer. Afortunadamente, la soledad no solo nos puede hacer sentir miserables, angustiosos, tristes y desconsolados, sino que la Biblia nos enseña que, como vamos a tener que enfrentar la soledad, Dios ha provisto una manera en la que nosotros saquemos provecho de nuestra soledad. Vamos a analizar 2 formas en que la soledad se puede convertir en una bendición. Número 1. La soledad se puede convertir en bendición cuando a través de la soledad, número 1, te das cuenta de la valía o del valor de otras personas. Versículo 11b. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sabían ustedes que hubo un tiempo cuando el apóstol Pablo se enojó contra Marcos, despidió a Marcos y corrió a Marcos del ministerio? ¿Por qué? Porque en su primer viaje misionero, vayamos a Hechos capítulo 13, y veamos este incidente, cuando Marcos y Pablo se pelean. Así es, se pelearon. Ninguno de los dos eran querubines, ni ángeles, eran seres humanos,
con pasiones iguales a las tuyas y a las mías. Dice Hechos 13, versículo 5 y versículo 13. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 3. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora pasemos a Hechos 15, versículos 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fue pues una experiencia desagradable para Pablo que en el pasado este discípulo Marcos le haya causado problemas porque le dijo en su primer viaje misionero: me quiero ir a mi casa. Pablo se enojó tanto que en su segundo viaje misionero ya no lo quiso llevar. Entonces se fue con Bernabé y Pablo se fue con Silas. Marcos, sin duda, fue un cristiano que aprendió la lección y estuvo dispuesto a cambiar para que el Señor continuara tratando con su vida. ¿Cuántos de ustedes han fracasado 1, 2, 3 veces en su vida cristiana? Y quiero decirte, aún hay otra oportunidad. Nunca un cristiano dice: estoy derrotado, ya no sirvo para nada, nadie me querrá aceptar, no serviré para esto, porque el Dios y Padre de misericordias, el Dios todopoderoso, el Dios que restaura, que consuela y que fortalece, te dice en esta mañana: aunque tú, como una jarra de barro, te hayas destruido en mis manos y tu vida y tus pedazos hayan sido esparramados, yo tengo el poder para volver a unir tu vida y estoy dispuesto a darte otra oportunidad, porque yo soy el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. No hay pues tal pensamiento que ya no sirvo, ya nadie me va a querer, ya nadie se va a acordar de mí, ya estoy muy quemado, esto, el otro. No es cierto, esto es del diablo. La Biblia dice: la sangre de Cristo perdona todo pecado. Y lo único que Dios te pide es que te arrepientas. Es todo. El arrepentimiento es el camino de regreso a casa. El hijo pródigo se fue, desperdició su vida. El padre no podía detenerlo, era mayor de edad. Cuando tenemos hijos jóvenes, no podemos hacer nada. Ellos escogen su camino, ahí les va, oren. Pero los brazos del padre estaban siempre abiertos. Siempre y cuando el hijo regresara y no le dijera: dame más feria, jefe. Siempre y cuando el hijo regresara y le dijera: padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le envolvió y le abrazó, porque es el retrato de Dios. Dios te está esperando esta mañana. Si tus pecados fueren como el carbón de negros, si tú vuelves a Dios esta mañana, y si tú dejas tu soledad y tu autolástima y tu autocompasión, acuérdate, si eres hijo de Dios, levántate. Vence al mundo, vence la autocompasión, vence la tristeza, vence la soledad. Somos más que vencedores. Pero es preciso que entiendas que es necesario el arrepentimiento. Y en segundo lugar, la soledad puede producir en nosotros también que pensemos más en Dios. En el versículo 14, dice la Biblia: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras. La soledad es ese tiempo cuando no hay nadie más que Dios y tú. Cuando no te queda ninguna otra oportunidad más que pensar en Dios. Y cuando te sientas traicionado, como Pablo se sintió traicionado, se volteó y dijo: Señor, tú encárgate de él.
yo no lo voy a odiar, no voy a estar pensando que le caiga el techo de su casa, que lo atropelle un carro, ¿qué le voy a hacer? Padre, encárgate de él, el Señor te pague conforme a tus obras. Pablo volteó y enfocó sus pensamientos otra vez a aquel que siempre nos está esperando para abrazarnos y no hacernos sentir la soledad que puedas experimentar. Este mismo sentimiento de soledad muchas veces te puede aislar. Hay gente que cuando se siente demasiado sola ya no quiere salir de su casa. Se sumen, por ejemplo, las personas que a través de la idolatría y el paganismo de nuestras costumbres visten luto 6 meses, 1 año. Se visten de negro y le lloran al muertito y le lloran y pasan 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y le siguen llorando y le siguen llevando flores y siguen visitando el panteón. Esto es antibíblico. Esto no es de Dios. Dios no quiere que entiendas que la vida sigue adelante. Ya se murió, ya está en el cielo o en el infierno. Dios se va a encargar. Sigue viviendo. Pero tú no puedes llorar a alguien durante toda tu vida, ni tanto tiempo. Está bien que le llores, 1 mes, 2 meses, pero no 6 meses, ni 1 año. Porque te estás haciendo daño, te vas a lastimar y vas a frustrar toda tu vida, vas a amargar a tus hijos tanto tiempo. Está bien que le llores, 1 mes. 2 meses, pero no 6 meses, ni 1 año, porque te estás haciendo daño, te vas a lastimar y vas a frustrar toda tu vida, vas a amargar a tus hijos, vas a amargar a las personas, a los amigos, y nunca tendrás tiempo de levantarte y volver a comenzar. Dios nos puede hacer volver a comenzar en cualquier época de nuestra vida. Hace algunos años tuvimos una experiencia maravillosa y una bendición muy grande cuando pude ser el intérprete, el traductor del doctor Billy Graham, en la época cuando estaba el presidente López Portillo en México, en su cruzada en México. Y me acuerdo cuando estábamos ahí en Los Pinos con el presidente López Portillo, yo de traductor del doctor Billy Graham, y le dije, ¿qué edad tiene usted? En aquella época tenía como 72 años. Estoy hablándoles del 84, 83, 84, ahorita tener como 82, 83 años. Y le dije, ¿usted todavía sigue pensando en predicar? Y me dice, nunca acabaré de dejar de predicar mientras el Señor me siga infundiendo fuerzas. Aunque llegue a los 90 años, seguiré amando a mi esposa con todo mi corazón, al Señor con todo mi corazón, y continuaré proclamando la historia de amor más grande jamás contada. No es verdad que al llegar a los 70, 80 años de edad ya todo se acabó, te encierras en un asilo, ya nadie me quiere. No es cierto. Dios todavía no ha acabado contigo si tú tienes vida. Depende de tu actitud hacia la vida, para enfrentar la vida. Y Dios nos dice que hasta los 90 años, hasta los 120 años, Moisés no perdió la fuerza, la luz en sus ojos. ¿Por qué? Porque la vida, la juventud se lleva por dentro, no se lleva por afuera. Aunque nuestro cuerpo por afuera se desgasta día a día, el interior se tiene que ir renovando. Así pues, aprovecha la soledad para vivir en comunión con Dios, para buscar a Dios, para hincarte, para orar, para leer la Biblia, para memorizar, para poder encontrarte con Él. Y en ese tiempo puedas enfrentar tu soledad con la bendición de Dios. Y finalmente, vamos a acabar aprendiendo cómo podemos controlar la soledad. Sería muy agradable que nunca experimentáramos la soledad. Pero esto es imposible, porque aunque te vayas a Las Vegas y aunque estés con 5,000 personas alrededor, hay personas que aunque estén rodeadas de mucha gente, se sienten solas. ¿No es cierto? No es la cantidad de gente a nuestro alrededor la que nos hace sentir llenos, sino la calidad de las amistades que tú tienes. En primer lugar, la soledad la podemos controlar o aprovechar invirtiendo más tiempo con amigos íntimos. Dice Proverbios, capítulo 17, versículo 17, el siguiente consejo respecto a la amistad. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Tú tienes que entender la importancia, lo valioso de los amigos. Pero cuando estamos hablando de tener amigos, estamos hablando no de tener esos amigos de, ¿qué hago? ¿Cómo estás, compadre? ¿No quieres una chela? ¿Cómo estás, compadre? ¿Con quién te fuiste anoche? ¿Cómo estás? Esos amigos sobran. Estoy hablando de esas personas
con la que tú puedes tomar un café, sentarte y platicar de cosas profundas, espirituales, una amiga que te comprenda, una amiga que tú sabes que no es chismosa, que no riega todo al otro día en la iglesia, que no tiene la costumbre de agarrar el teléfono, porque a través de eso se prueban quiénes son los amigos. ¿Quieres confiar en una amiga? Cuídate de divulgar el secreto de tu amiga. Porque si tu amiga se entera que tú divulgaste su secreto, no eres una amiga. ¿Quieres confiar en un amigo? Hazte un amigo en el que puedas guardar tu corazón y confiar en él las cosas que sabes que él puede guardar. Qué valioso es poder tener a alguien con quien intimar, con quien podamos descargar nuestro corazón, quien nos pueda consolar. Pablo tenía 3 amigos. Aquí en la iglesia todos, hola hermanito, ¿cómo estás? Hola hermanito, ¿cómo estás? Pero déjense de, hola hermanito, ¿son amigos? ¿Estamos realmente desarrollando una relación de amistad? No solamente, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga. Ándale con la carita así, San Juan Crisóstomo. Hay que desarrollar esta amistad a través del trato. Pablo tenía a Lucas, a Timoteo y a Marcos o a Juan Marcos como amigos íntimos, por quienes estuvo dispuesto a dar su propia vida. En segundo lugar, otra forma de poder controlar soledad, la encontramos en el versículo 13 de 2 Timoteo 4. En segundo lugar, vamos a poder controlar la soledad cuidando las necesidades de nuestro cuerpo. Dice el versículo 3, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Mucha gente que experimenta la soledad tiene la tendencia de abandonarse a sí misma. ¿Se acuerdan ustedes de los hippies de la época de los 60s? Los hippies fue un grupo de muchachos que creyeron que el problema de toda su vida eran los adultos, los padres. Y aunque en parte tenían razón, ellos cometieron pecados 10 veces más grandes que lo que sus padres cometieron. Comenzaron a formar comunas hippies. Y estaban 10 muchachas viviendo con 20 muchachos o 5 muchachas viviendo con 40 muchachos. Y comenzaron a nacer hijos en las comunas hippies y las muchachas no sabían quién era el papá. En la soledad que vivían, porque aunque estaban reunidos y fumaban marihuana, se sentían tan solos y tan vacíos. ¿De qué forma exteriorizaron ellos su soledad? Vistiéndose estrafalariamente. Cualquier persona que se viste estrafalariamente está diciéndole al mundo, estoy solo, y hace eso para llamar la atención. Las personas que experimentan la soledad tienen la tendencia de abandonar su cuerpo. No se visten bien, se medio peinan, casi no se bañan, no se cuidan su cuerpo, no se abrigan cuando hace frío, no les interesa. Pero Pablo, en medio de su soledad, no se olvidaba de las precauciones necesarias para cuidar su cuerpo del frío. Tráeme el capote para abrigarme. Pablo podría, ya ni pa' qué, ya a nadie le interesa, hace mucho frío ya. Ya ni para aquella que me echen a los leones. Pablo era realista y se daba cuenta que él tenía que en medio de su soledad enfrentarse. Si no lo hubiera hecho, se hubiera enfermado gravemente de pulmonía. Y ahí Dios le hubiera llamado a cuentas. Así pues, no te hagas muy macho que yo, aquí no tengo frío, allá desabrigado, despechugadote, y las mujeres también, no, pues ya no me interesa, total, que me enferme, que me caiga en la calle, pues no le importa a nadie. Ningún te cae nada, te vas y te abrigas y te penas, porque hay una gente que sí le interesas. Y si te vistes así y sigues actuando así, menos le vas a interesar a la gente. Así que es importante, pues, que nosotros cuidemos las necesidades de nuestro cuerpo cuando estemos solos. Y finalmente, en el versículo 13, versículo B, debemos alimentar en la soledad nuestra mente con buenos libros. Le dice Pablo a Timoteo, tráeme libros, mayormente los pergaminos. Es increíble que muchas personas en la soledad comiencen a poner la mente en blanco, a mirar la lagartija, y se quedan mirando al techo durante 4 horas, o no ven a nada, o no piensan en nada. Y dice la Biblia que una mente en blanco es taller de Satanás. La mente ociosa es taller de Satanás. Cuando tú comienzas a llenar con libros, leyendo libros, la Biblia, tus pensamientos, impides que seas asaltado con pensamientos del enemigo.
Y nada más hay dos clases de pensamiento en nuestra mente, los pensamientos que pone el enemigo o los pensamientos que pone Dios. Si tú no tienes nada de Dios, ni la Biblia, ni libros cristianos, el enemigo siembra donde no hay semilla. La lectura estimula la mente. La lectura expande nuestras ideas. La lectura nos quita, algún buen libro te quita por algunos momentos del mundo presente que nos rodea tus problemas. La Biblia sería el mejor libro que pudieras tener en medio de la soledad que en esta mañana estás experimentando. Hermanos en Cristo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Dios nos ha dejado la Biblia para que en la Biblia encontremos las respuestas a todos los problemas que enfrentamos como humanos. Tú no tienes un problema diferente al que yo he pasado, ni nadie se haga pensar y ni creer en esta mañana, yo soy diferente. A mí nadie ha sufrido como yo he sufrido. Esto es lo que tú crees. Espera platicar con doña Conchita y con doña Lupita lo que han pasado ellas y vas a ver lo que es sufrimiento entonces. Tú no pasaste los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Tú no viste que mataran a tus hijos, a tu esposa, a tus cuñados, a tus nietos y que los destazaran y los cremaran y los ahogaran en gases. Tú no has atravesado todavía una pobreza paupérrima donde tienes que comer ratas o matar serpientes o cortar nopales para poder sobrevivir. Entonces, ¿por qué te quejas de tu pobreza, de tu soledad y de tus sufrimientos cuando hay gente que ha sufrido más que tú y que yo? Y la Biblia dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Debemos, pues, vivir la vida con valor. Esta es la clave. Debemos de vivir con valor. Porque el Señor está con nosotros. Porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y en los momentos de tu más grande soledad, recuerda que hay un hombre que experimentó la soledad más grande de toda la historia. Este hombre se llamó Jesús de Nazaret. Este hombre, colgado en la cruz entre el cielo y la tierra, no tuvo a nadie abajo de la cruz. Todos huyeron y le abandonaron. Y escuchen, la única persona que amaba a Jesús, la única persona que podía identificarse con Jesús, fue su padre. Y su padre le abandonó en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús sintió el abandono del Padre, Él experimentó una soledad mucho más grande que la que tú has experimentado. Ahí sí Él gritó con toda su alma, Padre, ¿por qué me has desamparado? Este grito de la cruz que cimbró todos los potestades y los principados del universo fue escrito en el Salmo 22:1, 1000 años antes de que él lo exclamara en la cruz por el rey David. Así comienza el Salmo 22:1, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y saben ustedes cuál es la respuesta? ¿Saben por qué el Padre dejó solo en la cruz al Hijo y por qué en el momento en que más el Hijo necesitaba al Padre no le ayudó ni estuvo con él? ¿Qué hizo que el Padre le dijera, hijo, en este momento te quedas solo? Ni hay ángeles, ni Miguel, ni querubines, ni serafines. Nadie te puede ayudar. ¿Y sabes por qué? Porque fue en el momento en que cargó tus pecados y mis pecados. Por causa de tus pecados y mis pecados, Cristo sufrió la soledad y el abandono de su Padre. El momento en que el pecado caía sobre el Hijo y Dios ponía sobre el Hijo tus pecados y mis pecados, en ese momento Dios no tenía nada que ver con él. Porque Dios es santo y ningunas tinieblas hay en él. Y el Hijo tenía que llevar él la maldición. Dios la maldición que tú merecías y yo merecía, la puso sobre Cristo. El juicio que tú merecías lo puso sobre su Hijo. El infierno que tú merecías lo puso sobre su Hijo. Experimentaras y te dieras cuenta que hay alguien que ha sufrido más que tú y la soledad es algo que él pudo experimentar en la cruz por tu culpa y mi culpa. Y ahora te dice, no te dejaré ni te desampararé. Aparte de que pagué por tus pecados en la cruz del Calvario, estoy contigo todos los días del mundo hasta que el mundo acabe. Nunca jamás podrás sentirte solo ni desamparado, porque aquí yo soy Jehová que sostengo tu mano derecha y te infundo fuerzas y te enseño provechosamente el camino en que debes andar. No estás solo. Jehová está contigo. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, confortará nuestra alma. Aunque andemos en valles de sombras y de muerte, no tendremos miedo, porque Él está con nosotros. Él aderezará mesa en presencia de nuestros angustiadores, confortará nuestra alma, su vara y su callado, su palabra, nos van a infundir aliento. Y ciertamente sabemos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y algún día, todavía por si fuera poco,
en su casa moraremos por largos días. ¿Tienes tú este pastor? ¿O vives en esta mañana como una oveja desamparada, herida, maltratada y sola? Si esta es tu condición en esta mañana, es simplemente porque así lo has escogido. Porque si las circunstancias en esta mañana te han llevado a atravesar esta soledad, Dios te dice en esta mañana, permíteme entrar en tu corazón. Permíteme comenzar a hacerte sentir que yo vivo y que yo soy suficiente para ti en todas las cosas. Todo lo podrás en Cristo que te fortalece. En esta mañana escoge continuar viviendo en esta soledad, en este desamparo y en esta angustia, o en esta mañana estira tu mano y recibe el regalo de Dios en Cristo Jesús. El regalo de Dios, la sanidad de Dios para tu soledad y para todos tus problemas que solo Cristo puede tratar.